Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido al episodio 40. Pues ya vamos por el 40. 40, chavos rucos. Ya casi nos alcanza a nuestra edad. Y nuevamente tenemos una leyenda en el estudio con Increíble. nosotros. No, es que para celebrar los 40 teníamos que traer una celebridad, un maestro para nosotros. Fito Montenegro, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que me siento honrado de estar aquí con ustedes. Contento de verlos. Los vi crecer también. Los conocí bien jovencitos. ¿Te referís al peso sí, o a la edad? Bueno, de todo. Y ya vi que me alcanzaste con las canas también. Es que yo aprendo del maestro. Ahora no sé si aquel se las pinta o Por cuál ahí es el secreto. Yo creo que sí. Pero solo las de adelante. Solo las de adelante. Pero gracias por la invitación. Gracias a vos, Fito. Y de veras que no sé a Huicho, pero por lo menos a mí sí me viste crecer. Fuimos vecinos. Sí. ¿Alguna vez te conté esa historia, no? No. Cuando yo era más joven y me separé de los caminos del Señor, el que llamaba a mi papá para decirle que andaba portándome mal era Fito, fíjate. Mira, pues. Pero ahora, mira, nos está viendo aquí en el podcast, o sea que también. testimonio, vamos. Sí, gracias a Dios. Hasta me confió a su hijo después, años ¿de después veras? me confió allá a su hijo. Entonces sí. En la célula. Entonces sí eras confiable. Sí. Sí, no son casacas. Sí, se arregló. Se compuso. Ahora Bueno. Luis tiene la tarea de seguir con mi discipulado. Imagínate semejante, lo que vos no hiciste, mira vos. Sí, vos. Cualquier cosa, Fito, ahí quéjate con él. Sí, vos. No, pero para quienes después. no conocen a Fito, yo quiero contar de Fito. Es un empresario exitoso. De verdad es que sí lo sos. O sea, con una empresa muy exitosa aquí en Guatemala. No voy a decir el nombre porque no nos has pagado el patrocinio. Sí, pero todavía no. no, pero dejémoslo del empresario exitoso. Fito ha sido un líder, un maestro para los matrimonios desde que yo lo conozco. O sea, yo no te he conocido haciendo otra cosa, Fito, más que sirviendo, aconsejando, ayudando, apoyando a matrimonios. Y no podíamos tener mejor invitado hoy que a Fito, porque el tema que hoy vamos a hablar es la relación con los matrimonios. Y es tal vez la relación más crítica dentro de todas las relaciones que hemos venido hablando y de las que vamos a hablar. Y es crítica no porque nuestras esposas sean malas, ¿verdad? Sino porque en sí el matrimonio encierra tanto de qué hablar. Así que, Fito, de verdad es un verdadero honor tener aquí al maestro de quien hemos aprendido tanto, Fito. Gracias. Pues la verdad les voy a decir que ya vamos a cumplir 35 años de casados y fuimos 7 años novios. Total que vamos para 42 años de estar juntos. 81. Y estar atendiendo los matrimonios fue una pasión que tuvimos desde que éramos novios. Siempre nos gustó ese tema de las parejas y Dios nos ha ido poniendo ahí. A veces nos queremos negar o decimos no, ya no, y casi sí. Entonces ha sido una aventura, de verdad. Es una aventura de muchas satisfacciones, algunas tristezas, algunas frustraciones, ¿va? Porque a veces uno le pone mucho empeño en ayudar a alguna pareja y lamentablemente no quieren o no disponen su corazón y es triste, de veras, ver cómo se van quebrantando los matrimonios. Pero ahí estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo escuchaba una estadística, vos nos mandaste un video y decía que las parejas no cristianas tienen una tasa de divorcio de alrededor del 30%, las no cristianas. Y uno esperaría que las cristianas tuvieran menos, vamos, y que se andan con el 26, 28%, creo que decía. O sea que, aunque seamos cristianos, no nos libramos de ese problema, ¿verdad? No, es un problema latente, sí, es cierto lo de las cifras. Tenemos un alto índice de divorcios y separaciones en Guatemala. Y yo recuerdo que hace como un año nos juntamos con unos vecinos también, que fuimos compañeros de ministerio. Y se acuerdan, muchachos, cuántas parejas éramos, y teníamos bastantes parejas. A veces a los retiros íbamos a 200 parejas. Y más o menos el grupo que era semanal éramos unas 40, 50 parejas.
Y nos pusimos a hacer cuentas de los que ya no estaban por infidelidad, porque alguien conectó a alguien en el chat, que es muy común. Y miren, mucha, qué triste de veras que llegamos como a unas 26 parejas conocidas, cercanas, incluso con algunos que ministramos juntos. Entonces, sí, es doloroso, es frustrante y por eso es tan importante el tema de los matrimonios, ¿verdad? Porque tenemos que seguir enseñándoles y nosotros mismos tenemos que seguir capacitándonos, porque no importa la edad, de verdad, no importa cuántos años de matrimonio, qué tan viejito llegues a estar, porque ahí hay uno que otro viejito pispireta, ¿vamos? Y una que otra viejita también que... Esa tu palabra pispireta suena así muy santa, o sea, Sí, aquí lo sí. hubiéramos dicho de otra forma. Sí, pispireta. Así, Viejo verde. así, viejo verde, canita al aire y cosas así, ¿va? Ajá. De ambos lados, ¿vamos? Y es una realidad, de verdad. Y creo que tocar este tema tiene que ser fundamental en toda iglesia, en todo hogar. Tiene que haber una constante de estar edificando el matrimonio. Sí, y la verdad es que es triste escuchar estas estadísticas. Tenemos amigos que se han separado, que se han divorciado, amigos que han sido infieles, hombres y mujeres, amigos que han golpeado a sus mujeres, y son amigos no cristianos. No, todos son cristianos. Entonces, la verdad es que sí es triste que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, tenemos estos problemas que no deberían existir. A mí no me gusta decir el deberían, porque el deberían, no deberían suena a una ilusión, pero no deben existir. O sea, son cosas que esperamos que al estar dentro de nuestra vida, cambie nuestra vida y por lo tanto cambie nuestro matrimonio. Y ya para entrar en materia, el tema de hoy es matrimonios centrados en Cristo. Y para decir que una relación o algo está centrado en Cristo, es porque Cristo está en el centro. Centrado en Cristo, correcto. Cristo en el centro. Pero para que Cristo esté en el centro de una relación, las dos personas involucradas en el matrimonio, Cristo debería ser el centro de sus vidas. Es correcto. Y por ahí empieza el problema, porque si Cristo no es el centro de tu vida, sino cualquier otra cosa, entonces eso otro que es tu centro es el que te va a mover. Cuando Cristo es el centro de tu vida, Cristo mismo es el que te mueve a llevar esto al lugar correcto. Entonces, un matrimonio centrado en Cristo está compuesto por un hombre y una mujer, que sus vidas están centradas en Cristo. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que entonces no tenemos matrimonios centrados en Cristo? No todos. No todos. Esa es la verdad. Sí. Y entonces, ¿en qué están centrados si no están centrados en Cristo? Yo ponía aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Que yo no sé si algunos conocen ese ejemplo. Por ejemplo, un matrimonio centrado en sus hijos, que hay muchísimos. Sí. ¿Qué pasa cuando los hijos se van? El famoso nido vacío. ¿Qué has escuchado de eso, Fito, con 34 años de experiencia? Fíjate que de hecho ya lo estamos empezando a vivir, ¿verdad? Ya experimentamos la partida de 2 miembros, de 3 hijos. Y definitivamente que es una situación en la cual uno tiene que trabajar desde que ya tiene cierta madurez en su matrimonio. Yo lo veo como que hay que planificar eso también. Así como planificaste, bueno, vamos a meterlos a tal colegio, vamos a ¿cómo se llama? A apoyarles en su carrera, apoyarlos a que consigan un trabajo. Muchas cosas uno planifica. También para sacarlos de la casa. Para ¿no? que se vayan luego. Y eso también hay que planificarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a tener? Y a mí me bendice mucho recomendar que, miren, parejas, sirvan juntos. Involúcrense en las cosas de Dios. Como decías al principio, tener siempre a Dios como el centro de nuestras actividades. Y eso nos obliga a nosotros a hacer las cosas bien.
Porque no puedes ir a predicar, no puedes ir a aconsejar algo que no vivís, porque la gente te lo agarra al chilazo. Y la gente está muy pendiente de tu vida, de qué haces, cómo te comportas, incluso cómo reaccionas con los chistes, vamos, por ejemplo. De verdad. Entonces, uno tiene que planificar eso, porque llegan, mucha. Todos estos momentos llegan. En algún momento les van a llegar a ustedes también. Sí, y no estamos muy lejos de eso. En mi caso, pues mi hijo pues, tiene 22 años, Sí, acaba de graduar de la universidad, tiene Aclarar, novia. por favor, porque yo sí todavía me falta. Espero no tan lejos, pero tampoco tan cerca. Ahora, a lo que voy con este tema es que si mi vida y la vida de mi esposa se basa en que mi hijo esté en la casa y el día que se vaya, ¿qué va a pasar? Se nos va a destruir la vida y todo se acabó y a llorar y a deprimirnos, porque si nuestra vida está centrada en nuestro hijo, exacto, todo se acaba ahí. Y de hecho no tenés que esperar a que se vaya a la casa. Mi hijo tiene 13 años y ya no mucho jala con Sí. papi y mami, vamos. Entonces normal. hay momentos que no sabes qué hacer en el fin de semana, porque el fin de semana era llevarlo a aquello, Sí. llevarlo a aquel al cine, ir a la iglesia. Se va aquel y te quedas viendo la cara de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hace? Hagamos otro. Bueno, también sí se puede. Bueno, aquel todavía está patojo, Sí. todavía se puede. Pero sí hay una constante en eso, mucha, de que cuando se van, ya no hayan ni qué hacer. Por eso mi esposa siempre les dice a las parejas, miren, cultiven su matrimonio. Y cultivar es estar constantemente moviendo la tierra, regando, podando las plantas, fertilizando. Requiere una actividad. Y eso hay que seguirlo haciendo, porque si lo deja uno de hacer, la planta se va a marchitar. Y entonces viene ese problema de que ya viejitos ya no se soportan, ya no, y peor que ya empiezan ruidos extraños, ronquidos y otras cosas, ya no quieren, ¿verdad? Y terminan algunos viviendo cada quien por su lado. Otra de estos ejemplos que poníamos de tener vidas no centradas en Cristo, sino en otra cosa, es las personas que viven para ser felices o para hacer feliz a la otra persona. Y uno dice, pero eso no es lo normal pues en un matrimonio. Lo que pasa es que depende del concepto que tengas de la felicidad, ¿verdad? Porque si en algún momento la persona de pronto sientes que no te hace feliz, entonces qué aburrido, mejor busco alguien que sí me haga feliz bajo mis términos. ¿Ves? O sea, esto de verdad que es muy delicado, el que el centro de la vida sea que yo sea feliz. Ese es el error. Sí. Entonces, si no soy feliz, entonces, ¿para qué quiero estar casado? Yo no sé si has oído eso, Fito, alguna vez en la vida. De hecho, cuando empezábamos, porque dimos pláticas prematrimoniales por un montón de años. Yo, por cierto, no sé si les di a algunos de ustedes. A mí me dicen. A mí también. A mí sí les di. De veras. Sí. Sí. Aunque no lo creas. Ahí comparamos ahí. O sea que sí le dimos buenas porque ahí están felices. Con que no nos hagas examen ahorita. Les voy a preguntar a sus esposas porque ellas son las que tienen que. Sí. Pero siempre la pregunta de mi esposa es, ¿qué esperan ustedes de su matrimonio? Y todas las chicas, ¿va? Muy sonrientes, muy lindas y apasionadas. Ser feliz, dicen ellas. Es lo que hay en la mente y es lo que hay en el corazón. Porque todo va hacia el individuo, ¿verdad? Todo se mueve en que el individuo tiene que buscar la felicidad, ser feliz. Pero es raro que oigas, dedícate a ser feliz a alguien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos hacer feliz al otro y el otro te hace feliz a vos, ya la hicimos. Esa es una cosa que nosotros tenemos que enseñarle a los matrimonios, a los jóvenes que se van a casar, que lleven esa primicia de hacer feliz al otro. Y cuando el uno al otro se hace feliz, ya la hicieron. Sí, y cómo hacer feliz a otros si vos sos infeliz, te diría yo. Y allí viene el problema, ¿verdad? Vos, que si yo no soy feliz es porque hay algo que está faltando en mi vida. Y muchas veces es con lo que empezamos hoy. La falta del Señor en tu corazón te produce la infelicidad más grande que puedas tener, porque siempre vas a tener un vacío.
Y hay personas que se casan esperando llenar ese vacío con una pareja, el cual jamás ninguna mujer, ningún hombre puede llenar el espacio que solo le pertenece al Señor. Un ser humano no te puede hacer feliz. Ese es el punto. Te hace feliz, te hace satisfecho, te hace pleno, lleno el Señor en tu vida. Entonces, ya con esa felicidad, esa plenitud en tu vida, te digo, yo no tenés problema con hacer feliz a alguien más, porque tenés esa felicidad, tenés un algo que compartir. Es correcto. Sí, y se da de manera fácil, se da de manera espontánea cuando el Señor está viviendo en la mente y en el corazón de uno. Yo siempre hablo mucho de mente y corazón, mente y corazón. Es algo que lo tengo aquí porque no solo lo tenés que tener como un conocimiento, sino que tiene que bajarte, ¿va? Porque todos oímos prédicas y leemos la Biblia y todo, pero cuesta hacerla viva y realidad en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos proponemos hacer feliz a nuestro cónyuge, tenemos que dejar muchas de nuestras propias satisfacciones. Y eso es lo que no quiere la mayoría de las personas, dejar su beneficio, dejar su felicidad para que el otro se sienta pleno y contento. Entonces, es una situación de actitud. Yo siento que es una señal. Sí, y ese dejar su felicidad es renunciar a la felicidad egoísta. Exacto. Porque esa de lo que hablas es ser egoísta, ¿verdad? Yo quiero ser feliz y no me importa cómo te sientas tú o cómo se sienta el mundo. Y no me importa tampoco Dios, sino yo quiero ser feliz con lo que yo quiero ser feliz. Ese te diría yo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en muchos matrimonios, que no nos importa ni el Señor ni nuestra pareja. Es correcto. Antes de que te cambies del tema, escuchando en el estudio que veíamos ayer para preparar esto, decía el pastor, ¿cómo se llama el pastor? Sí, no me acuerdo. Bueno, le damos al crédito en el título del podcast. Pero él hablaba un poco de esto, del propósito del matrimonio. Entonces muchos, en términos básicos, pensamos que es hacernos feliz a nosotros. En términos ya un poco más avanzados, sabemos que es hacer feliz a nuestra esposa o a nuestro esposo o cónyuge. Pero realmente el propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Y él decía, basado en Efesios 5, realmente el matrimonio debe de ser un modelo de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y es una responsabilidad tan importante para los casados y casadas que ustedes son un ejemplo de ese modelo. Y sus hijos y sus amigos y todos van a ver en ustedes la relación que Cristo tiene con su iglesia. Así es. Y si ustedes no cumplen ese propósito, realmente están deshonrando ese compromiso que hicieron ante Dios, ¿verdad? Entonces, no solo es hacerla feliz a ella, sino que realmente es demostrar cómo Cristo es con nosotros a través del matrimonio. Sí, definitivamente. Y eso le da a las personas que nos miran una imagen clara de ese propósito, incluso de lo que Dios vino a sufrir a la tierra. Pero a mí me encanta Efesios 5:22 porque yo siento que es la cúspide, ¿va? Ustedes, de la relación matrimonial. Y como decía Carlitos, es una situación que lleva a cada uno de la pareja a otro nivel. Definitivamente. Es algo que es complicado, sí, definitivamente es complicado. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho esfuerzo, lleva dedicación y sobre todo lleva mucho amor, porque el negarse a uno mismo para exaltar y levantar al otro, ser la cabeza y ser como Cristo, es una tarea Es una tarea grande. Bien grande. Sí. Ya vamos a llegar a Efesios 5. Solo, Okay. Todo aunque no lo crean, que nos están oyendo, es nuestra introducción. Es la verdad que el matrimonio... La serie se llama... ¿Cómo se llama? Círculos centrados en Cristo. Okay. Pero si una de nuestras relaciones, si una puedes centrarla en Cristo, debe ser tu matrimonio. Vamos. O sea, las demás tal vez las puedes chanflear, pero tu matrimonio no puedes dejar de centrarlo en Cristo. Entonces de hecho, vamos a tener 2 partes de esto. ¿Vamos? Sí, esta es la parte 1. O sea, esto nos da para qué hablar. Sí. Perdón, cuando nosotros planificábamos los retiros en la otra iglesia donde frecuentábamos,
siempre que hacíamos los temas, el primer día era sanar la relación individual Ujú. con Dios. Correcto. Entonces le dábamos ese día duro a eso, que el hombre se reconciliara con Dios y que la mujer se reconciliara con Dios, para poder otra vez empezar a reconciliar los problemas y las situaciones difíciles que los estaban hostigando. Y la verdad es que eso es lo correcto. O sea, si tu vida no está bien delante de Dios, es difícil de verdad poder llevar una vida sana en tu matrimonio. O sea, y no es que tengas que ser santo, pues, pero sí tenés que estar humillado delante de Dios para poder ser un buen esposo. Claro. De lo contrario, siempre tratarás de buscar tu propio beneficio, lo que a vos te gusta, porque no estás humillado delante de Dios. Quiero pasar a un tercer ejemplo para poder hablar de lo que no puede ser el centro. Pues ya hablamos ahorita de que nuestros hijos no pueden ser el centro porque los hijos se van. Así es. La felicidad, desde la particular punto de vista individual, tampoco, porque la felicidad es mutua y proviene del Señor. Y la otra bien es un poquito más materialista, que pudiera ser la riqueza, las empresas, las propiedades, todo eso. Si eso es el centro del matrimonio, también estamos fritos. Porque dice la Biblia que las riquezas son inciertas. La palabra de Dios dice específicamente que no nos fijemos en la incertidumbre de las riquezas, que no pongamos nuestra atención ahí, porque las riquezas vienen. Así como llegaron, así se pueden ir, y de la noche a la mañana o a lo largo de la historia. Al final de cuentas, la riqueza es pasajera y es Dios el dueño del oro y la plata, y es Dios quien te provee para todas tus necesidades y más allá, incluso para compartir. Entonces, si basamos nuestro matrimonio en la plata, ese es el peor de los errores, porque la plata de pronto se puede ir y se ha ido en muchos matrimonios. Y yo sí he visto matrimonios quebrarse en el momento en el que entran en la quiebra económica. Cuando más se deberían de ayudar y necesitarse, es cuando se rompen y cada quien agarra a su lado. No sé si te ha pasado eso. Sí, lo hemos visto. Es muy común que suceda. Otra cosa con el tema de las riquezas es que entran en conflicto a veces las parejas, porque a veces la esposa gana más que él y de alguna manera eso causa un problema psicológico en el hombre y hay algunas mujeres que no son tan sabias, ¿va? Por eso el Señor dice que la mujer sabia edifica la casa, porque la mujer tiene que ser sabia, de verdad. Que en lugar de sentirse bien y que apoyar y todo, le hacen sentir a su cónyuge que ellas son las que tienen más riqueza. Entonces se vuelve un conflicto. Lo vimos muchas veces, vimos muchos varones que nunca prosperaban en un trabajo porque había alguien en la casa que les estaba recordando que ellos no eran tan buenos proveedores, que no eran tan eficientes en su trabajo, porque ella sí. Entonces era una situación difícil, lo vimos varias veces. Y es bien complicado cambiarle esa mentalidad a un hombre, desvalorizar a un hombre de esa manera es algo terrible. Decirle, mira, no servís, pues no es suficiente lo que ganas. Yo creo que es tanto lo que hay que ver antes de casarse que no da tiempo. Clases prematrimoniales me acuerdo que eran como 6 semanas en ese entonces, vamos, y en 6 semanas. Eran días. 6 semanas una vez casado, una cosa así. O sea que hoy le podemos reclamar a Fito. Sí. De hecho, Fito, para eso te traemos. Bueno, vamos a dar matrimoniales otra vez. Pero postmatrimoniales. Postmatrimoniales. Vos qué buena idea sería esa. Mira, los prematrimoniales, postmatrimoniales. Pero uno las pasa. Lo que quiere es casarse, vamos. Y uno lo que quiere es todo lo que pasa después de casarse. Está hablando y ni atención le pone. Por eso las bodas las hago en 12 minutos, porque la gente quiere ir a otra cosa. Sí, vamos. Pero el punto es de que es tanto lo que se va dando durante el matrimonio que es imposible que en unas clases prematrimoniales. Sí. O sea, que no tenés toda la culpa. No, es el sistema. Algo de culpa, pero no toda. Las riquezas, los puestos, la influencia, el poder, cosas así, también van dañando. Cosas
cosas que uno a veces ni se imagina, porque uno dice, pero ¿por qué se están separando? ¿Por qué? Si tienen dinero, son cristianos, pero hay situaciones de poder también, de que alguien quiere mandar al otro y es bien común y pasa frecuentemente. Entonces, esas cosas uno las tiene que analizar bien. Por eso es que el Señor dice que Él edifica la casa, ¿verdad? Como regresamos al principio, tiene que ser el centro Él. Ujú. Y dejarlo que Él esté constantemente a través de su palabra, recordándonos que es con Él, para que no flaqueemos y no derrumbemos todo lo que se ha construido. Y muchas veces cuando uno se está peleando, yo creo que eso de que los matrimonios todos son perfectos y que Fito y Mimi no tienen problemas y más que con Luis y ellas. Lorena. Pero eso creo que solo en nuestra cabeza existe. Pero cuando tenemos discusiones con las parejas, muchas veces el que menos está metido en la discusión es Dios, es Cristo. O si decía el pastor que escuchábamos ayer, que Se eso es llama Marcos Peña, de la Marcos Iglesia Peña. Bíblica del Señor Jesucristo. Saludos está. al pastor Marcos Saludos. Peña, gracias por la inspiración. No sé si nos oye, pero igual hay que Pero reconocer. por si no soy. Entonces él decía que a veces pasa una hora en consejería escuchando a las parejas pelear y en esa hora no mencionan a Cristo, no mencionan a Dios, No. para nada. Todo es él, ella. Pero en ningún momento se recuerdan de que Cristo debería estar en esa... Como que él decía, como que le dicen en la puerta, mira, nos esperas acá, por favor, que tenemos que ir a resolver nosotros nuestros problemas. Es correcto. Y si uno hiciera la inversa, lo solucionaría al chilazo, Claro. ¿verdad? Porque si uno deja que el consejo, que la paciencia, que dejes de hablar, primero escucha, dice la palabra. Y Lento entonces, para la... Entonces, las cosas serían diferentes. Pero sí, uno cuando está en el pleito, en la discusión, uno quiere ganar. Uno no quiere perder. Y entonces ahí nos hacemos un nudo ciego y desatar ese nudo cuesta. Y entonces uno resulta ministrando, no, a veces en una sesión la gente ya sale diferente, vamos, pero en otras hay que pasar meses porque no quieren soltar ese nudo, porque yo tengo la razón y porque mi orgullo y porque yo no voy a perder y yo quiero salir ganando. Y se tiene que manifestar eso y que lo sienta. Y entonces ahí dejamos todo lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Que es la humildad, la comunicación, todo eso que va alrededor de las relaciones. Sí, la verdad es que llevamos malas relaciones porque hacemos todo a nuestro modo. O sea, mientras Cristo no sea el centro, volvemos al punto de nuestra vida, no será el centro de nuestro matrimonio. O sea, honestamente hay matrimonios cristianos o llamados cristianos en los cuales Cristo no es el centro, sino todo lo anterior que acabamos de decir. Y eso que no puse todos los ejemplos, pues yo solo puse ejemplo, los hijos, la felicidad, el dinero, pero hay otros malos ejemplos de lo que para algunas personas debiese ser el centro del matrimonio. Y Dios debiese de estar de acuerdo con que eso sea el centro. Y Dios debería de apoyar a que ese sea el centro. Esa es la idea que tenemos muchos de manera equivocada, porque creemos que el centro del universo somos nosotros y no es Dios, ¿verdad? Y entonces Dios gira alrededor nuestro. Y si Dios no complace nuestros deseos egoístas y caprichosos, Dios tienes un problema conmigo y tienes un problema con mi esposa. Es más, no queremos saber de ti, ¿verdad? Ajá. Porque estamos de alguna manera cegados a que las cosas deben ser como nosotros creemos que deberían ser. Y no solo pasa en el matrimonio, esto pasa en la vida, Fito. O sea, lo hemos visto en los negocios. Recientemente estábamos hablando de una serie de falsos dioses. Si no la has oído, te invito a escuchar. Es una buena serie que el Señor nos ayudó a grabar. Modestia aparte, ¿o? Modestia aparte. No, pues sabes que hay buenos testimonios, vos. Sí, Ahí te voy a contar un buen testimonio de un bueno. cuate que oyó y mira vos. Le pegó. Le dio vuelta. Excelente. Pero a lo que voy con esto es que ponemos en el centro cualquier otra cosa como que si fuera nuestro Dios, ¿verdad? Y entonces todo esto que acabamos de decir, al final de cuentas, son falsos dioses. Los hijos pueden ser un falso Dios, sí. ¿Ah? El mismo matrimonio puede ser un falso Dios. Correcto. Si no está Cristo en el centro. Y aquí voy a entrar un poquito en lo que para nosotros debería ser que Cristo esté en nuestra vida antes de entrar a que Cristo esté en el matrimonio. 2 Corintios 5:17 dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Fíjate que algunos creen que esto es una promesa. Esto no es una promesa. Aquí lo que te está diciendo es que esto es una evidencia. Esto lo que te está diciendo es, de manera que tú te dices cristiano, ok. Entonces todas aquellas cosas viejas en las que tú pensabas ya pasaron, ¿verdad? Y todas las cosas que ahora piensas y haces son nuevas, ¿verdad? O sea, es una evidencia. Es una evidencia. Sí. No es una promesa, porque alguno dice, yo levanté la mano en una iglesia, no sé por qué las cosas no han sido hechas nuevas. Pues por tu culpa. Claro, pues sí. Porque vos no te has hecho Porque nuevo. no te dejas. Porque no te dejas. Sí. Entonces, de manera, dice en algunas versiones, de modo que si estás en Cristo, sos una nueva criatura. Todo eso, toda esa... eso que ocupaba el centro de tu vida debe de quedarse atrás. O sea, ¿que debo dejar a mis hijos atrás? No, es poner a tus hijos en el lugar correcto. O sea, ¿que tengo que dejar mi empresa para dedicarme al Señor? No, es poner a tu empresa en el lugar correcto. El lugar correcto no está en el centro debe estar el Señor. Somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, fíjate, en Cristo, ahí ya nos podemos decir cristianos, debería notarse en nosotros que Cristo es lo más importante en nuestra vida. No todo lo demás, pero demostramos que todo lo demás es más importante que Cristo en nuestra vida y no digamos en nuestro matrimonio. Y, sí, eso te decía que Freddy decía la semana pasada, allá en la iglesia o en la calle, la gente puede decir, ay, es que qué bueno es aquel, qué buen carácter, qué tranquilo. Pero realmente donde deberían dar ese testimonio es en tu casa. Sí. Entonces, todo esto que estamos hablando debería de pasar principalmente en tu casa. Definitivamente. Y un pastor hondureño decía algo retador y confrontativo. Él decía, si usted quiere conocer a un verdadero siervo del Señor, conozca cómo está su esposa, conozca cómo están sus hijos. Porque aquí podemos venir a hablar maravillas, podemos decir, bajar a Los Ángeles, que la gente tiemble, se caiga o lo que sea, pero ¿cómo está tu casa? Y ahí el Señor nos dice dejar las cosas viejas y tiene que ser evidente. Definitivamente, la gente, el círculo, mientras más tiene uno una relación intensa con Dios, se tiene que ir notando. Primero lo nota la gente que está cerca de ti, tu cónyuge. De ahí lo tienen que notar y sentir tus hijos. Y mientras más te vas relacionando con el Señor, vas cambiando tu estilo de vida, vas cambiando hasta tu forma de expresarte, de resolver los problemas, ya vas a otro círculo más. Y es donde ya la gente, los familiares, los vecinos, empiezan a ver que sos otra persona. Y es ahí donde se hace viva la palabra. Cuando logras influenciar a otras personas a través del amor, de la misericordia y de los dones que Cristo te ha dado. Entonces, definitivamente, nuevas criaturas. ¿Por qué algunas, a mí, mi familiar muy cercano me decía, mira vos, pero yo veo que tantos evangélicos que se divorcian? Y yo también. Y nosotros y ellos pues no ejercen ninguna religión y son muy incrédulos y todo. Y aparentemente están bien, ¿verdad? Entonces él decía, pero ¿por qué le pasa eso? Y es porque no hemos sido nuevas criaturas. Aunque nos duela, no hemos realmente hecho real, no hemos hecho vida lo que el Señor quiere de nosotros. No lo hemos hecho el centro de nuestra vida, porque definitivamente se tiene que notar. Lo tienen que sentir nuestros hijos. Cuando terminábamos algún retiro, yo les decía, siempre los retaba de último, cuando ustedes lleguen esta semana, sus hijos tienen que sentir algo diferente de ustedes. No solo en lo personal, sino como pareja, como matrimonio. Y así sucesivamente. Sus familiares, sus amigos y después cualquier persona que se les acerque, con solo oírlos hablar a ustedes 2, 3, 4, 5 minutos, tiene que sentir que hay algo ahí en su corazón. Sí, es impactante cómo el Señor en tu vida
puede hacer una gran diferencia. O sea, desde el trato a tus hijos, la manera en la cual los tratas y te referís a ellos, el trato a tu esposa. Recientemente un amigo me hablaba de un problema muy serio que tiene con su esposa. Y yo le dije, mira, de verdad, ahorita, y se lo dije así, no importa si tu mujer te pega, tenés que tratarla con amor y respeto, porque al final de cuentas, si ella está enojada con vos por X y Y situación, lo que tiene razón, o sea, por lo que me estaba explicando, tiene razón de estar enojada. Entonces, tu trato hacia ella debería ser un trato de amor, aunque ella te trate con indiferencia. Pero decís, ¿pero cómo puedo hacer yo eso? Bueno, es porque aquí dice que si sos una nueva criatura, vas a poner la otra mejilla, ¿verdad? Como vas a seguir el ejemplo de Cristo, que quien siendo Dios se humilló a sí mismo y no queriendo mostrar que él era Dios, dice que se humilló y tomó forma de hombre. Así es. Entonces, si una nueva criatura en Cristo refleja el carácter de Cristo en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, con su esposa, de tal manera que es como que estuviera casada con Cristo. Así es. ¿Ves? Sí. O sea, aunque no sos Cristo, pues y jamás serás como Cristo, pero Fe de rata, ¿va? Para que después no nos estén escribiendo que dicen que somos como Cristo. no, pues, o sea, Pero ahí nos hace un reto el Señor. Sí. Y es lo que espera, ¿sí? y es lo que espera nosotros. Y todo esto que vos decís y lo que decía Fito, está en la Biblia. Lo leemos, lo repetimos. En la boda están estos versículos, todo esto que estamos hablando está en la Biblia. Y nos lo dice Fito en las prematrimoniales y nos lo recuerdan y nos dan la plaquita para que colguemos en la casa. Pero a la semana ya se nos olvidó y dejamos de hacer estas cosas. Otro versículo que a mí me impacta es Gálatas 2:20, que dice que con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He sido crucificado. Todo lo que hablamos antes de esos malos ejemplos que tenemos de poner cosas en el centro es porque no hemos crucificado nuestra carne. Seguimos centrados en nuestra carne y en nosotros mismos, en complacernos, en satisfacernos, en agradarnos. Todo ese tema que hablamos del tema del ser feliz. Es que yo lo que quiero es ser feliz y ella no me hace feliz. No te veo crucificando tu carne, pues, o sea. Definitivamente que estás crucificando al otro. Estás crucificando al otro. Sí. Y aquí dice que he sido crucificado juntamente con Cristo. Esa parte que a veces cuesta entender, ¿y eso qué es? Pues Cristo murió en una cruz. ¿Qué significa eso? Yo debo morir en una cruz. No físicamente. Obviamente nadie puede experimentar esa muerte tan bárbara que el Señor sufrió en su carne y en su cuerpo. Y no es necesario porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. O sea, el sacrificio está hecho. Pero sí que podemos morir cada día a nosotros mismos. Vos has escuchado, no sé si Fito también vos lo has escuchado, aquella historia que cuentan del monje que le llegaron a preguntar, mire, ¿cómo hace usted para mantenerse así tan en paz? Y hay dos lobos, dice, uno enojado y otro pacífico. Entonces el secreto está en darle de comer al que es pacífico y al que es enojado lo mantienes con hambre. ¿Lo has escuchado de alguna u otra forma? ¿Va? Sí. Y escuché a alguien decir que el secreto no era darle de comer al bueno, el secreto era ir a crucificar al malo. Y en realidad eso es lo que debe suceder, ¿verdad? Pensamos que hay que darle menos de comer a la carne, pero realmente hay que sacrificar la carne y crucificar la carne. Hay que dejarla, hay que cortarle el combustible. Sí, de un solo. Y es que uno no quiere que su carne mengüe. Por eso dice el Señor, ¿va? Que tiene que menguar tu carne para que yo pueda resaltar. Porque cuando nosotros menguamos, sacrificamos no solo algún beneficio, sino que también algún placer. Entonces tenemos que vivir eso a diario. Y eso es con el día, eso es con cada situación, ¿verdad? Porque a veces voy a tener una cierta ventaja sobre mi cónyuge o a veces sobre un negocio, como vos decías. ¿Y cómo lo voy a manejar? ¿Lo voy a manejar solo para beneficio personal o vamos a salir ambos beneficiados?
Entonces, son cosas, son detalles que uno tiene que estar listo y atento. Dios nos da la sabiduría, por eso Él pone las cosas, ¿va? Para que Él cree en nosotros, de verdad, porque yo a veces digo, ¿cómo el Señor nos dice que sean santos? Como yo, si soy santo, ¿por qué? No, es Que se complicado, cree. ¿sí? Porque Él sabe que podemos tener acciones, actitudes que en algún momento van a hacer sentir a nuestra gente, a nuestro cónyuge, que nosotros estamos haciendo las cosas bien y le estamos transmitiendo el amor de Dios a través de esas acciones. Cuenta una historia, yo no, la voy a parafrasear porque yo se la he oído a otros predicadores, ¿verdad? Así que disculpen si alguien sí se la sabe bien, ¿verdad? Pero dicen que San Agustín, el famoso San Agustín, que es santo, le dicen san, pero realmente era un hombre de Dios, un hombre que realmente conoció su pecado y se arrepintió delante del Señor y escribió libros de ese arrepentimiento, y por eso le llamaron San Agustín, pero realmente era un hombre de Dios. Pues San Agustín dice que después de analizar estos versículos y ser transformado en una nueva criatura, como lo decimos en Corintios, de haber crucificado su vida, su carne, dice que él iba caminando por una calle donde usualmente caminaba. Y dice que en esa calle había una prostituta con la cual él frecuentaba, y ella le grita, Agustín, aquí estoy. Y dice que él siguió caminando como que no la veía. Y dice, Agustín, soy yo. Y entonces él se voltea, sí, pero yo ya no soy yo. Y siguió caminando. Y me encanta el ejemplo, porque el yo ya no soy yo, es que ese yo ya no existe. Ese yo muere. Y no hipócritamente, no decir, es que yo ya no hablo, no. En verdad, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis intenciones, muere. O sea, ese yo que quería egoístamente vivir para sí mismo y que mi esposa viviera para mí, ese es el que debe morir, porque debe nacer una nueva criatura que ya no está pensando en autosatisfacerse y que todo el mundo gire alrededor de uno, sino un ser humano que vive de rodillas delante de Dios y sirviendo a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su comunidad, a todo lo que le rodea. O sea, ya no soy yo. Debe morir. Debe morir. Sí. Ese hombre egoísta que ha vivido en casa tiene que morir. O sea que la consigna hoy es, vaya a matarlo. Muéranse. Muérete. Muéranse. Y este versículo también dice, ya no soy yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, o sea que no es que te muras físicamente. No. Es que seguís viviendo físicamente, solo que en este cuerpo ya va a vivir otro ser humano, y dice que ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y esto de la fe en el Hijo de Dios es que yo ya dejo de creer en mis fantasías y en mis tonterías y comienzo a creer en su palabra, en sus promesas, en lo que Él es, en lo que Él hace. Definitivamente es un cambio radical en tu manera de ver la vida. Así es. Se tiene que notar, definitivamente. Eso tiene que ser una primicia en nuestra vida, porque la gente está esperando algo de nosotros. La gente, principalmente nuestro cónyuge, y nuestros hijos, y ahora nietos. Ya tenemos nietos también. Voy a tener nietos, ya ¿verdad? tengo 2 nietos. Entonces, ahora tenemos que hacer cosas también, actitudes, para poder influenciar en ellos. Entonces, tenemos que morir a muchas cosas. Yo a veces quisiera echarme una siesta el sábado a las 4 horas, pero Mati quiere jugar pelota, ¿va? Y te lo llevan. Entonces hay que morir, hay que morir. Hay que morir a la detalles, siesta. ¿va? Son cositas, pero que van pegando en el corazón de ellos. No tienen que ser cosas tan grandes, no tienen que ser milagros, sino que tienen que ser detalles que impacten el corazón de la gente que está cerca de nosotros. Y cuando ellos ven esas actitudes, ellos van sintiendo el amor de Dios, van sintiendo que realmente los amás, y se va volviendo una constante en la vida de cada uno de ellos. Yo me recuerdo que cuando mi papá estuvo muy enfermo, nosotros somos 6 hermanos y cada día nos turnábamos un día cada uno para ir a cuidarlo.
para atender al viejito. ¿Ah? Y un amigo nos dijo, miren mucha, yo de veras veo el amor de Dios en esa actitud de ustedes, porque a nosotros nos pasó algo similar y solo X hermano se fajó cuidando a uno de mis papás. Entonces las actitudes, las acciones, a veces ni necesitas predicar, pero el hecho de morir, ahí muere uno a uno mismo, ¿verdad? Ayudan a que la gente entienda los propósitos de Dios para la vida. Y de hecho, en el caso de los matrimonios, es muy común que a los hombres nos molesten que de mandilón, que ay, sí, como no, que lo que dice tu esposa. Pero esos mismos amigos que te molestan así, cuando necesitan una guía en su matrimonio o resolver un problema, son los primeros que te buscan porque reconocen que esa es la forma de hacer el matrimonio realmente. Eso es. Aunque al mundo no le guste, aunque a los cuates no les guste, pero pedimos permiso para salir, babucho. Sí. Y miren, yo actualmente ya no me da vergüenza decir que estoy hablando, que me dicen, mira, puede tal cosa. Si realmente no es un tema de trabajo, sino es un tema que va a impactar en un fin de semana, déjame ponerme de acuerdo con mi esposa. Correcto. ¿Pero y qué? ¿Qué tu esposa? Es que es el tiempo de mi mujer, es el tiempo de mi esposa, el tiempo de mi hijo. O sea, no voy a abusar del tiempo de ellos sin preguntarles. O sea, aunque yo quiera ir. Además, ellos no te van a dar lo que ella te da. Pues sí, empezando por ahí. Principio de vida. Ese Fito lo dice como es, mira vos. Pero eso es frecuente y reta y la gente, los hombres principalmente, nos descomponemos de que nos reten con eso, ¿verdad? De que tu mujer te manda. O sea, uno está muriendo porque uno quiere quedar bien con su cónyuge. Por supuesto. Y eso tiene que ser así. Y disfrutar cada etapa, vamos. Y como dice mi hija, happy wife, happy life, dice, ya aprendió. Tenía buen maestro. Sí. Carlos dijo algo bien importante que justamente lo mencionan en esa prédica que oímos del pastor Marcos Peña. Tu matrimonio no existe para uno de los dos, existe para la gloria de Dios. Esa es la razón. Y en Romanos 11:36 dice que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso es lo que dice. O sea, nosotros creemos que debemos recibir gloria porque nuestro matrimonio nos va bien. Entonces que todo el mundo diga, ¡hala, qué matrimonio más espectacular! ¿Ustedes cómo lo hacen? Bolas de escuchar seguido. Ay, tan lindos Fito, mime. Pero realmente esto no es para nuestra gloria. A nosotros no nos sirve de nada que nos califiquen como buenos o malos, porque realmente el que conoce tu matrimonio, la intimidad de tu corazón y la intimidad de tu habitación es el Señor. Entonces vos delante de los hombres te podrías ver espectacular, Claro. pero delante de Dios, ¿cómo está? Y si esto glorifica a Dios, si realmente tu matrimonio glorifica a Dios, debería vivir para hacer su voluntad, al margen de lo que la gente diga. Porque la gente no precisamente va a conocer todas las intimidades, las cosas que has dejado de hacer para poder tener un matrimonio de esa naturaleza, o las cosas que tu esposa ha dejado de hacer o permitido hacer para poder tener esa clase de matrimonio. Al final de cuentas, todo esto debe resumirse en que Dios se glorifique con tu matrimonio, con tu vida en primer lugar, Sí. y luego con tu matrimonio. Y si Dios se glorifica, creo que vas en un mejor camino. Que vos te glorifiques con que todo el mundo te diga que sos un extraordinario matrimonio, que qué buen papá, que qué buen esposo, que qué buena esposa, que qué buenos hijos. Y te digo, oigo muchas veces jactarse padres, esposos de, sí, es que yo, y este yo, que es el que debe morir, otra vez sacando la carnota de decir yo, orgullosamente, es que yo hago tal cosa, es que yo, no, yo morí. O sea, es Dios, es Cristo en mí, la esperanza de vida eterna. Yo no sé si hacemos conclusiones de esta primera parte, ¿les parece? Quedan 10 Claro que minutos, sí. yo digo que sí. Como prometimos, esta es la primera de 2 partes, ¿verdad, Wicho? A mí me parece una muy buena introducción. Yo no sé si te acuerdas, Fito, de la persona que nos casó a Nancy y a mí, de Joel Van Dyke, que él Sí, era sí. nuestro vecino. Ajá. Él me decía en algún momento, mira, tu pareja la
la persona que más en la vida te puede hacer daño, porque es la que tenés más cerca, es la que, con la que más convivís, etcétera. Y creo que tiene razón, pero tiene razón cuando uno no centra su matrimonio en Cristo. Sí. Porque si vos centras tu matrimonio en Cristo, tu pareja es la persona que más bendecida va a ser con esa relación, ¿va? O si uno siempre, yo lo dije más de alguna vez, a veces en broma, a veces en serio, que casarse o el matrimonio es de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Y sí, es de las cosas más difíciles que uno puede hacer si uno no lo centra en Cristo. Así es. Porque Cristo nos da y la Biblia nos da todas las herramientas para tener un matrimonio exitoso. Lo que pasa es que hay que pasar de leerlo, de escucharlo en las bodas y cuando la clásica que vas a la boda con tu esposa y mira, ya viste que sí, no sé qué le dicen ahora. Y ahí entra por una y sale por otra, vamos. Hay que Sí. hacerlo para que los matrimonios realmente sean una forma de glorificar a Dios, lo que decía Huicho hace un rato. Y no dejar no hay que dejar de perder el norte, porque como lo hemos visto en algunos matrimonios que conocemos, cristianos, que estuvieron centrados en Cristo, que predicaban la palabra y que ahora no están por X o Y razón o persona, perdieron el norte. Entonces, por eso tiene que ser una constante y no es de uno, como decías, Huicho, sino que uno tiene que permanecer humilde porque uno tiene que seguir aprendiendo. Ahorita nos metimos a un curso de consejería matrimonial y otra vez volvimos a refrescar muchas cosas, ¿va? Y otra vez, pero hemos dejado de hacer alguna de estas. Y a veces las predicamos, a veces las aconsejamos y no las hemos hecho nosotros. Entonces tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir dejando que Dios sea el centro, porque caemos, nos resbalamos y ofendemos y hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan. Nadie puede decir que está libre de pecado y uno no tiene que, como hablábamos de que Cristo es el centro de nuestra vida, tiene que seguir siendo y recordárnoslo a nosotros mismos, al alma mía, alaba al Señor. Recordate de dónde te sacó, de lo que eras y de lo que, toda la podredumbre que te limpió todo el lodo, porque decaemos y necesitamos nosotros estar constantemente oyendo, edificándonos, comprometiéndonos delante de Dios, delante de nuesra pareja, porque así sabes realmente cómo somos y nuestros hijos nos oyen, ellos nos calibran y de ahí va a depender cómo va a ser toda esa generación. Yo le doy gracias a Dios de ver tantos matrimonios que de veras han permitido que Dios sea el centro de sus vidas y vemos ya a sus hijos en los caminos del Señor, siguen sirviendo y vemos a los nietos ya involucrados y de veras qué rico es eso, qué rico es. Yo le doy gracias a Dios de ver que muchos de nuestros amigos tienen hijos que nunca han llegado borrachos, que no tienen pena de que se estén drogando, porque ya tienen al Señor en su corazón, ya está ahí la semilla. Y esa la hemos sembrado, nos la sembraron en nosotros. Y ahí va a ir toda una generación de hombres y mujeres de bien. Sí, yo como conclusión de esta primera parte, pues sí, reconocer que no somos buenos. Nuestro lema de no hay justo ni siquiera uno, ni nuestras esposas tampoco. Y por eso ambos necesitamos del Señor. O sea, ninguno dice, tú sos tan bueno que no necesitas del Señor, o yo soy tan bueno que yo no necesito del Señor. Ambos necesitamos de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Y si eso llega a tu vida, de verdad, te humillas delante de tu Dios, reconoces tus pecados de corazón diaria y constantemente, entonces tu vida está centrada en Cristo. Tenés la esperanza de que tu matrimonio pueda estar centrado en Cristo. ¿Qué nos invita a esto? Recalco el morir, el morir a nosotros, y ojalá nuestras parejas también ellas decidan morir a ellas. Pero el morir, es necesario morir. Así decía una canción, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, es necesario morir. O sea, no puedo yo seguir vivo, porque si yo sigo vivo,
yo voy a seguir estorbando. Voy a seguir Definitivamente. causando un cortocircuito en esta relación, y esta es una relación en donde Cristo debe ser el centro. Amén. Amén. Así que Bueno, con esto concluimos esta primera parte. sí, excelente. gracias a los que nos escuchan. Y recuerden que nos encuentran todos los jueves en Instagram, en Spotify, en YouTube como Bad Boys el podcast. Y también todos los jueves, Fito, vos estás cordialmente invitado a nuestro desayuno. Muchas Al gracias. aire no decimos dónde es, pa' ahí te digo cuando apaguemos. Es Ok. todos los jueves a las 7 de la mañana en un restaurante de la zona 11. Así que los esperamos, Fito. Gracias por esta primera parte. Nos vemos Con gusto. ahora en Claro la que sí. segunda. Nos vemos. Claro que sí.